Noticias de Venezuela. Integrantes del régimen de Nicolás Maduro podrían entregarlo. Helios Abraham aseguró que integrantes del régimen de Nicolás Maduro han hecho consultas serias sobre el plan de los Estados Unidos para una transición democrática en el país. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela. El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Helios Abraham, aseguró que mucha gente dentro y fuera del régimen de Nicolás Maduro están pensando el plan propuesto por la Casa Blanca para iniciar una transición democrática en la nación caribeña. Helios Abraham se ha referido en entrevista concedida por el portal de noticias venezolano Efecto Cocuyo a los avances que se han producido desde que Estados Unidos lanzó su hoja de ruta para Venezuela. El marco para una transición democrática en Venezuela implica que tanto Maduro como el presidente encargado Juan Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que guíe al país para elecciones presidenciales y parlamentarias libres en un plazo de 6 y 12 meses. Era evidente que el régimen iba a negar todo en un día, pero no es eso lo importante. Lo más importante son las discusiones privadas dentro del ejército en el país, y nuestra impresión es que mucha gente está pensando en el plan, ha dicho. El emisario estadounidense ha rehusado dar nombres, pero aclaró que se trata de mucha gente dentro y fuera del régimen que han empezado a hacer preguntas en Washington, tales como la composición del Consejo de Estado, gobierno de transición y cuándo ir a las urnas. Preguntas serias que nos indican que han leído y pensado, así lo remarcó. Interrogado sobre la posibilidad de reactivar las negociaciones entre el gobierno y oposición, Helios Abraham ha considerado que si el régimen está dispuesto a negociar en serio, se podrían reanudar. Creo que vale la pena hacerlo, pero hay que estar preparados para muchas cosas, para un gobierno de transición, sostuvo. Recordemos que ya Juan Guaidó cerró todas las opciones de negociación y no está dispuesto a abrir ningún negocio con Nicolás Maduro. Sin embargo, ha sido enfático al afirmar que la salida de Maduro es una condición sine qua non. Recalcó que lo único que están dispuestos a hablar con el presidente venezolano es su salida de Miraflores. Incluso le ha sugerido exiliarse a Cuba, Rusia o Turquía, países sin tratado de extradición con los Estados Unidos. Además, ha recordado que las opciones militares existen, aunque al mismo tiempo está confirmado sobre la creciente presión para Nicolás Maduro debido al agravamiento de la situación económica por la caída del precio del petróleo y el hecho de que Rusia y China no enviaron ni un centavo a Venezuela el año pasado, así como con la pandemia, se hace que la negociación sobre el plan propuesto sea más posible ahora más que nunca. Según Helios Abraham, la posibilidad de reactivar la mesa de negociaciones que se frustró el año pasado, tras varios meses de conversaciones entre el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y el presidente encargado de Juan Guaidó en Oslo y Barbados, han resurgido a raíz de una información de la agencia de noticias Reuters, según la cual hay un diálogo secreto entre las partes, entre el convenio de que solo está y se realizará con un acuerdo nacional que logrará mitigar el impacto de la pandemia en Venezuela. En las últimas horas, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ha venido a reforzar esta teoría al decir en un comunicado en contacto con BTV que nunca ha dejado de existir comunicación directa entre los factores de la oposición y el Estado venezolano,
del régimen de Nicolás Maduro, incluso ahora en medio de la situación que vivimos, la pandemia. Además, Luis Parra, otros sectores de la oposición también han mantenido conversaciones. No puedo declarar o adelantar los datos sobre lo que ocurre, pero el enlace, la conversación se mantiene. Así lo ha dicho Tarek William Saab, aludiendo a Luis Parra, supuesto presidente elegido por el chavismo y supuestamente la oposición. Recordemos que cuando se hicieron estas elecciones, a Juan Guaidó y el equipo de diputados opositores no le permitieron la entrada, lo que trajo a reflejar que Luis Parra más bien no es un opositor, sino que es un aliado directo del régimen de Nicolás Maduro. Recuerden que Luis Parra fue destituido de la oposición desde muchos antes de que se realizaran las elecciones, supuestamente por estar involucrado en hechos de corrupción. El régimen de Nicolás Maduro mantiene un diálogo con la oposición minoritaria que representa Parra desde el pasado mes de septiembre. Desde entonces, Maduro ha intentado persuadir a la oposición mayoritaria, que es la de Juan Guaidó, para que se siente a la mesa de negociaciones, pero se ha negado. Ya al régimen de Nicolás Maduro le ha llegado su final y Juan Guaidó no está dispuesto a tener ningún tipo de diálogo con el régimen. Guaidó ha asegurado que la información de Reuters es falsa. La alternativa democrática está que es la única causa y que solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela: conformar un gobierno de emergencia nacional sin narcos en Miraflores para que pueda acceder a la ayuda internacional que necesitamos. Así lo dijo Juan Guaidó. Sin embargo, cada vez más son las voces que abogan por un nuevo diálogo. Así lo expuso el antiguo líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, en su blog. Y así se lo han transmitido a Efecto Cocuyo, chavistas, no maduristas. El diálogo no puede fallecer, no puede ninguno negarse. Son motivos porque se deben de tratar por la pandemia que se está atravesando, y esto amerita que ambos grupos políticos entiendan que ahora más que nunca deben ponerse de acuerdo, porque se corre el riesgo de un estallido social indetenible, ha dicho uno de estos chavistas disidentes al portal venezolano. Noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro detuvo a un ciudadano estadounidense en el país. La denuncia la hizo el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Prado. El arrestado se llama Jason Barnes, tiene 34 años y es padre de un niño de 4. El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, denuncia y rechaza la detención arbitraria del ciudadano norteamericano Jason Barnes, de 34 años de edad, esposo y padre de familia de un niño de 4 años, quien fue acusado por un patriota cooperante de la quema de 2 hectáreas en el sector Campo Elías, estado Yaracuy. Expresó a través de Twitter el comisionado de los derechos humanos. Luego acotó que la detención arbitraria ocurrió luego de que un grupo del Consejo Comunal de la zona se acercara a su casa para gritar: por culpa de los norteamericanos teníamos bloqueos, acto que ocasionó lo que los responsabilizarían de la tala, quema y toma ilegal de agua, supuestamente. Barnes aclaró que abrió un procedimiento administrativo por una toma de agua encontrada en sus terrenos, lo que obstruía los servicios en la zona. Sin embargo, por este procedimiento, su esposa fue citada en la fiscalía para declarar en un acto que no se pudo llevar a cabo por la detención de Barnes, narró el comisionado. En relación a este hecho, la policía presuntamente le habría sustraído un monto de 500,000 bolívares. En un principio, la fiscal a cargo del caso había solicitado el arresto domiciliario. Sin embargo, un juez dictó la medida de privativa de libertad, justificando que los supuestos delitos eran ambientales y que se debía atender a lo que decían los consejos comunales, informó el órgano dependiente del gobierno encargado de Juan Guaidó.